Hola, buenas noches, ¿cómo están, amados y amadas hermanas del Centro Cristiano y amigo que estás con nosotros a través de este medio de televisión o de redes sociales? Es para mí un honor, un gusto, un placer estar con ustedes en esta hora para compartirles una célula en línea, y yo oro al Señor para que sea Él que a través de mi boca les hable a sus corazones. He escrito una palabra, espero que sea lo que Dios quiere que ustedes escuchen, y la he titulado No mires atrás. Y quiero compartirles una historia que yo sé que muchos de ustedes conocen, y es la historia de Lot. Bueno, no les voy a hablar de toda la historia de Lot, uno que otro versículo, pero ustedes recordarán que Lot, era sobrino de Abraham y se fue a vivir a unas ciudades llamadas Sodoma y Gomorra, las cuales eran ciudades pervertidas totalmente, estaban emergidas en todo el pecado, lascivia, depravación sexual, etc. Si ustedes leen esa historia, la pueden encontrar en Génesis 19, toda la historia. El Señor se molestó, se enojó muchísimo porque estaba descontento por la forma de vida que tenía ese pueblo, esas naciones. Pero ahí vivía un hombre del Señor y era Lot, el sobrino de Abraham. Abraham intercede al Señor y le dice: Señor, mira, y entra en un estire y encoge, digo yo, si encuentras gente ahí que te agrade, que te honre, ¿no destruirías la ciudad? Y empieza con el Señor esa conversación, Abraham y el Señor. Si encuentras 100, si encuentras 50, si encuentras 30, si encuentras 20 hombres buenos en ese lugar, ¿destruirías esa ciudad? Pues resulta que no lograron llegar a un acuerdo porque no habían hombres buenos en ese lugar. El único hombre bueno que había era Lot, el sobrino de Abraham. Entonces el Señor decide que va a destruir la ciudad, pero que le va a perdonar la vida a Lot y su familia. Y ahí es donde quiero entrar en esta tarde o noche, no sé en qué momento usted está viendo este video. Dice la palabra del Señor en el verso 17 del capítulo 19 de Génesis: cuando ya los había sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo: escápate, no mires atrás ni te detengas en ninguna parte del valle, huye a las montañas, no sea que perezcas. Está hablando el ángel del Señor porque el Señor mandó 2 hombres a ese lugar, 2 ángeles, no 2 hombres, 2 ángeles, para que rescataran a esa familia. Le dijo: llévate a Lot, a su esposa, a sus hijas y a los yernos, a los que iban a ser los esposos de estas mujeres. Ellos entraron a esa ciudad, pero también ahí, estando en esa ciudad, la gente perversa quería hacerle daño a estos ángeles. El Señor rescató a través de estos ángeles a Lot y su familia. Sus yernos no quisieron ir con ellos, se fueron su esposa, sus hijas y Lot. En este versículo está hablando cuando los está sacando de esa ciudad, y ellos le dan una orden a Lot. Dice: escápate, o sea, corre por tu vida con tu familia, no mires atrás, no vuelvas la mirada atrás. Es una orden imperativa que les está dando a esta familia. Huye a las montañas, no sea que perezcas. Pero el verso 26 dice: pero la esposa de Lot, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero la esposa de Lot miró atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Dios le ordena: no miren atrás por alguna razón en particular, y ella no obedece. Ahí hay algo muy importante: la obediencia. La obediencia siempre trae bendición. Por el contrario, la desobediencia trae consecuencias a veces irreparables. Jesús les recuerda a sus discípulos este pasaje también en Lucas 17:32. Les recuerda hablándoles de la venida, de cuando Él recupere a su pueblo y lo lleve al lugar celestial. Les habla en Lucas 17:32. Dice: en aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, ese es el verso 31 de Lucas, y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado detrás. Y el 32 dice: acuérdese de la esposa
de Lot. Están recordando, no se devuelvan, sigan en la línea, el camino que yo les estoy trazando, no miren lo que están dejando atrás, que fue lo que sucedió con la mujer de Lot. Ella seguramente desesperada miró atrás para ver lo que dejaba, porque dice la historia aquí en la Biblia que ellos eran gente poderosa, Lot y su familia, hicieron riquezas, y probablemente, eso es una opinión muy personal, probablemente esta mujer dijo, todo lo que dejo, todo lo que nos costó, todo mi esfuerzo, toda mi vida, ahí nacieron mis hijas, etc. Entonces ella con tristeza miró atrás, pero el Señor nos recuerda, no mires atrás, no vayas a buscar lo que ya no necesitas. Tienes un camino nuevo, una ruta nueva que seguir. Ahora, seguimos estudiando la escritura y yo encontré cosas que usted ha escuchado, pero a veces necesitamos que nos las recuerden. No traigamos a memoria las cosas pasadas. Yo me pregunto por qué siempre estamos tan intensos en estar viendo nuestro pasado, en estar recordando las cosas que hicimos, que no hicimos, que nos lastimaron, que nos dañaron, o aún inclusive las cosas hermosas. Ya lo que pasó, pasó. No traigas a memoria las cosas pasadas. El pasado solo provoca dolor, amigos y amigas, solo provoca dolor en algunos casos. Recuerdos que golpean nuestro corazón. Recuerdos que no agradan al Señor. Muchas veces estamos pensando en el pasado, añorando cosas que tuvimos o que no hicimos. Probablemente usted tuvo metas en su vida que no pudo cumplir por alguna razón y está pensando siempre en eso, si yo hubiera. Hay una amiga que yo amo muchísimo que siempre dice, el hubiera ya no sirve de nada. O sea, si yo hubiera, ya no lo hiciste, ya no lo hice, ya no sirve de nada. Pero queremos, somos como masoquistas, estamos, si yo hubiera hecho, si yo no me hubiera divorciado, si yo no hubiera pecado, si yo hubiera comprado esa propiedad, si no la hubiera comprado, ay, ¿por qué me enfermé de esto? Si yo hubiera actuado así en esta enfermedad, si a mí no me hubiera dado esta enfermedad en mi cuerpo, no estaría así hoy. No podemos seguir viviendo del hubiera. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 3, 13, 14, hermanos, no piensen que lo haya logrado ya todo. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, dice el verso 14, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios promete mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo está hablando de aquí que él ya quiere olvidando lo que quedó atrás, porque usted y yo sabemos que Pablo pues era un perseguidor de la iglesia, consentía los asesinatos, el de Esteban lo consintió, había sangre en sus manos, y él era un hombre que tenía un pasado fuerte, y imagínate si Pablo hubiera vivido en ese pasado, no hubiera hecho lo que hizo para el propósito que fue llamado, sino que Pablo dijo, olvidando lo que quedó atrás y siguiendo la meta, hay una línea recta que tú y yo debemos seguir, alcanzar esa meta. Isaías 43, 18 al 20 dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo y esto me encanta. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Amigos, Dios hace todo nuevo. ¿Usted no se está dando cuenta? Dios está haciendo su vida nueva desde el momento en que usted viene al Señor y le acepta como su Salvador personal y reconoce que Él es el Señor y que Él lava tus pecados. Desde ese momento el Señor empieza a hacer todo nuevo. Inclusive Él no se acuerda. Dice que agarra todos tus pecados y los echa al fondo de la mar y nunca más los vuelve a recordar.
Y si Él, que es el Señor, soberano y todopoderoso, no los recuerda, ¿por qué tú los estás recordando? ¿Por qué tú los estás trayendo a tu vida diariamente? Tú viniste y sos una nueva criatura. Entonces eso quiere decir que todas las cosas tuyas a partir de ese día son hechas nuevas. Eres una nueva criatura. Dice este versículo, no recuerdes tu antaño, tu pasado, sino que te des cuenta que Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. Suena fea y brusca a veces esta expresión, pero la voy a utilizar. Muchas veces nosotros estamos revolcando la basura. Hay pasados muy dolorosos, muy fuertes, que cuando nosotros vamos a hurgar en ese pasado es basura, es cosas que nos contaminan, es cosas que nos deprimen, nos quitan el ánimo, el gozo de nuestra salvación, nos quitan la bendición del Señor, porque estamos ahí revolcando. Nosotros no somos indigentes, somos hijos del Señor, somos reyes, princesas, siervos del Señor. Nosotros no tenemos nada que ir a hurgar en la basura. El que hurga en la basura es porque no tiene otro camino. Nosotros sí tenemos otro camino. Esta palabra que les voy a leer la pueden buscar en 2 Corintios 10:5. Y la saben de memoria y la repetimos, pero la practicamos. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Dios. Yo estoy leyendo la versión internacional. Es un lenguaje más sencillo de entender. Dice que derribar cualquier argumento, cualquier pensamiento que está en contra de las Escrituras. Usted y yo conocemos la palabra de Dios. Y hay algo que estoy aprendiendo en este tiempo. Y es, ¿por qué si yo conozco la palabra de Dios? ¿Por qué si yo estudio la palabra de Dios? ¿Por qué si me hablan en la iglesia y me instruyen con la palabra de Dios, a la hora de la práctica yo no uso la palabra de Dios para ponerla por obra? Y es ahí donde tenemos que poner nuestros pensamientos cautivos a esa palabra que yo me sé. Controlar estos pensamientos. Tus pensamientos no pueden dominarte. Tú tienes que llevarlos cautivos a la obediencia del Señor. Todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios, creo que ofende al Señor. Si yo digo, soy libre, camino libre, ¿por qué mi caminar parece de esclavitud? Mis actos tienen que ser consecuentes a la palabra. Yo tengo que comportarme de acuerdo a lo que dice la palabra. Mi testimonio, mis frutos tienen que ser de acuerdo a la palabra. No estés hojeando tu pasado, no estés acariciando decepciones, ni mentiras de Satanás. No coquetees inclusive con ellos o con algún pecado que cometiste. Ahora, no se trata de que pierdas el recuerdo. Usted me dice, ¿cómo voy a olvidar todo lo que he vivido? No se trata de que pierdas ese recuerdo, sino que dejarlo atrás como terminado y cancelado. O sea, cierre ese círculo. Eso acabó, ahí quedó. Hay varias cosas. El pasado solo debería de funcionar para algunas cosas. Primero, eres sana, fuiste libre de tu pasado, ya tienes propiedad y tienes dominio sobre ese pasado, puedes usarlo como testimonio. Al Señor le encanta usarnos. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, y yo les puedo dar algunos ejemplos de gente que usó su pasado. Ese pasado, ¿sabe qué puede decir, amigo? Puede decir, si él pudo, si ella pudo, yo puedo. Y puede sacar del lodo, de la muerte inclusive a un ser humano. Puedes sacarlo de ahí con tu pasado, con tu testimonio. Puedes levantar gente. Úsalo para la gloria de Dios, no para la destrucción de tu vida ni la de los demás. David fue asesino y usó su pasado. María Magdalena era prostituta y fue discípula del Señor y fue señalada, vituperada, y todos estos hombres fueron señalados. Tú y yo también, no somos la excepción, pero usaron su pasado para la gloria de Dios. 1 Corintios 1:27 nos dice,
Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y eso me encanta. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Si alguien viene y te señala, ay, pero tú ahora eres cristiana y profesas al Señor, tratando de avergonzarte, recuerda esta palabra. Dios me escogió a mí siendo débil, no teniendo ningún valor, y cambió mi valor a ser escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para avergonzar a esos sabios. Entonces tu pasado debe servir para dar testimonio. Tu pasado debe servir para no olvidar de dónde vienes. De dónde vienes y a dónde vas. Eso es muy importante. Dice Jeremías 1:5. A mí me encanta usar la palabra. La palabra es espada de dos filos. Corta todas las cosas. Jeremías 1:5 dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta de las naciones. Mis amados, Dios nos vio antes de la fundación del mundo. Antes ya Él había escogido a Mario, a Pablo, a Teresa, a Ana, a Katia, a todos nosotros nos había escogido. Ya había predeterminado un tiempo para nosotros, nos había escogido con un propósito. Usted no es una casualidad, usted no es un accidente, usted no es un error de sus papás, usted es elegido por Dios. Los Salmos 139, 13, 15 y 16 dice, tú me creaste en mis entrañas, me formaste en Él. Dice, mis huesos no fueron desconocidos cuando lo más recóndito ya yo era formado. Dios no te desconocía, Dios te conocía. Y quiero decirles una cosa. El Señor es fiel y justo y verdadero, y Él no se olvida de ninguna de las cosas que nosotros pasado para sanarnos. No nos las trae en memoria, no nos las recuerda, pero nos sana. Pero hay una cosa muy interesante, vamos a perder nosotros la posibilidad de estar en la patria celestial. Dice la palabra de Dios en Juan 14, 2, 3, que el Señor se fue a preparar morada para usted y para mí, para allá es donde vamos. Esa es nuestra meta. Esa es la meta que tenemos que trazar. ¿Recuerdan ustedes la historia de Pedro cuando estaba en la barca y vino el Señor caminando sobre las aguas y dijo, Señor, si eres tú, envía que yo camine sobre las aguas? Y el Señor le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre las aguas efectivamente. ¿Y qué pasó con Pedro? Miró la tormenta, miró la circunstancia, miró hacia atrás y se hundió. Si tú estás poniendo tu mirada en tus circunstancias y en tu situación, esto es momentáneo, esto es pasajero. Ten la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que no te hundas. La palabra de Dios, para terminar en esta hora, dice en Mateo 14, 22, 23 es sobre Pedro. Y la otra palabra dice Lucas 9, 62. Nadie que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es digno de entrar al reino de Dios. ¿Sabe que un arado en ese tiempo era un hombre con una máquina, no como ahora, con ruedas y un chapulín o como lo llame usted? No, era un hombre, una mula, jalando esas uñas para arar, para hacer huecos en la tierra. Pero dice, buscando en el diccionario, que el arado, el hombre que araba la tierra, tenía que caminar en línea recta. Si él se volvía para atrás a ver cómo estaban quedando sus surcos, se torcían. Amigo y amiga que me estás escuchando, no mires atrás, mantén tu mirada fija hacia el frente, hacia el futuro que Dios tiene para ti. La palabra nos enseña que todo lo que Dios tiene es bueno. No es ni a izquierda, no es ni a derecha, y mucho menos mires atrás. Atrás no hay nada bueno que recuperar. Adelante está la bendición de Dios, adelante está la sanidad de Dios, adelante está la reestructuración de tu vida completa, de adentro hacia afuera. Pon la mirada en el Señor, y yo quiero hacer una oración en este momento para estos amigos que no conocen al Señor y dicen quizás, ¿cómo logro eso?
Ven al Señor. Primero tienes que venir a Él. Reconocer que le necesitas, que le has ofendido, que has pecado, que has estado lejos de Él. Reconócele como tu Señor y Salvador. Y después de eso, empieza a caminar solo mirando hacia adelante, hacia la meta. Y también quiero orar por ti. Si estás en una situación de conflicto, de lucha, de prueba, que el Señor te mantenga solo con la mirada al frente. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en esta hora por estas personas. Si tú que estás ahí quieres recibir al Señor en tu corazón, abre tu boca y dile: Señor, abro mi corazón, entra a mi vida, perdona mis pecados, reconozco que tú eres el Señor, que tú eres el Mesías, que tú moriste en esa cruz y resucitaste al tercer día. Entra en mi vida, cámbiame, porque yo no puedo. Cambia mi vida, ya mi pasado está hecho, pero mi futuro depende de ti, Señor. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús y oro para que el Espíritu Santo llegue a tu vida, te toque y te transforme. Padre, oro por estas mujeres y estos hombres que están pasando prueba, que están pasando lucha y que se devuelven, que se detienen para estar mirando y hojeando ese pasado que no les trae ningún beneficio. Oro en el nombre de Jesús para que tú recibas la revelación divina del Señor de que tu meta está adelante. Los surcos se caminan en línea recta. El Señor tiene control de tu vida, no te ha dejado, no te ha desamparado, sino que tiene un propósito real para ti. Oro para que tú, Señor, cumplas tus propósitos en estos hombres y estas mujeres. Le doy gracias al Señor por haber compartido con ustedes y los bendigo en el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo desde aquí. El CCH les ama.